primer lugar, hermanos, lo que aprendemos de este libro no es el ejemplo de Jonás. No es quién fue Jonás. Lo primero que estamos aprendiendo, hermanos, quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Él? Sus atributos. Eso estamos aprendiendo lo más importante. Le estamos conociendo a nuestro Dios todopoderoso. En segundo lugar, ¿qué aprendemos del libro de Jonás? ¿Qué aprendemos de Jonás? ¿Qué aprendemos de Jonás, hermanos? Cuán miserable e inútil es el hombre para obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que aprendemos de Jonás. Cuán inútiles somos cada uno de nosotros. Cuán misericordioso es nuestro Señor con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por permitirnos estudiar este libro, hermano, cortito, 4 capítulos. Pero no es necesario que sea largo la palabra de Dios. El mensaje del capítulo 3 es que la salvación es del Señor. Pongan ahí en su Biblia, escriban en su Biblia que la salvación es del Señor. De eso se trata todo el libro de Jonás. No solamente el capítulo 3, es el capítulo principal del libro de Jonás. Y hoy vamos a estudiar. Vamos a hacer un breve resumen para todos los que no asistieron en las prédicas, en la primera prédica, en la segunda prédica. Vamos a hacer un resumen del capítulo 1 y del capítulo 2. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué es lo que vimos, hermano, hasta ahora? En primer lugar, el capítulo 1, Dios llama a Jonás. ¿Se acuerdan? El capítulo 1, si ustedes ven, Dios dice, Jonás huye de Jehová. Cuando Dios le llama a un profeta, Jonás era un profeta del reino del norte y le dio la misión de predicar a Nínive, de ir a predicar a Nínive. Eso fue lo que Dios hizo con Jonás. Y es el único profeta, hermanos, quien Dios llamó para que se vaya a predicar a los gentiles. Es el único. Los otros profetas siempre predicaron para Israel. Y Jonás fue llamado para predicar a un pueblo, como ellos le consideraban en ese tiempo, paganos. Entonces Jonás también tuvo la oportunidad de predicar muchos años para el pueblo de Israel. Muchos años, hermano. Era un profeta del reino del norte, donde reinaba Jeroboam. Israel estaba en ese momento, cuando Jonás estaba predicando, y Dios le llama para ir a predicar a Nínive. Israel estaba pasando por un momento de prosperidad, por un momento de tranquilidad, hermanos. Estaba todo bien para Israel, no había amenaza de ataque, no había nada. Israel estaba prosperando, estaba tranquilo, estaban tranquilos. ¿Cuántos saben, hermano, que la prosperidad muchas veces nos lleva a hacer cosas que no es la voluntad de Dios? Entonces estaba tan tranquilo. Cuando todo está tan tranquilo, hermanos, ¿qué es lo que el hombre hace? Se relaja y se olvida de Dios. Pero cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es clamamos a Dios. Entonces Israel estaba bien. Pero en ese tiempo también, hermanos, Israel, en ese periodo, era un periodo de grande de idolatría, hermanos.
periodo de grande idolatría. Estaba, como les dije, bajo el mandato de Jeroboam. Y este rey es el que hizo que ellos progresaran. Pero también es el responsable de llevarle al pueblo a la idolatría. También es responsable, hermanos. Entonces Jonás vivía en ese periodo y ahora le llama para que lleve un mensaje a los asirios, principalmente en la ciudad más grande que era Nínive. Jonás es llamado. Y a ser elegido Jonás por Dios, porque todos los profetas, hermanos, fueron elegidos por Dios. Todos los profetas. Nadie se ofreció del Señor, yo puedo hacer. No, Dios es el que llama, Dios es el que prepara, el capacita y envía. Entonces eso hizo Dios con Jonás. Le encomendó un trabajo. Y Jonás se levantó, fue obediente en parte. Pero hizo totalmente lo contrario de lo que Dios le dijo. Dios le dijo para que se vaya a Nínive y Jonás se levantó, obedeció en parte. Se levantó con todo, pero se fue a comprar pasaje y se fue a Tarsis. Huyendo de Dios. ¿Por qué hizo eso? Porque los israelitas no querían la salvación de los paganos. No se involucraban, no se llevaban bien con los gentiles. Por causa de que, en primer lugar, que ellos fueron apartados y tenían la ley de Dios con ellos. Y Dios le daba ciertas instrucciones para que ellos no hagan las cosas que hacen los gentiles. Inclusive para que ellos no coman ciertos alimentos. Tenían la ley de Dios, una relación especial con Dios. Por eso que era muy difícil para ellos tener misericordia por esas naciones idólatras, porque ellos, inclusive esas naciones, ofrecían sus hijos al dios Baal. Eran idólatras. Entonces, lo único que ellos querían, los judíos, estar lejos de ellos y no tener ni una relación con ellos. Es lo que muchas veces pasa también con la iglesia. Acá aparecemos un club social y no nos involucramos con nadie de afuera. Y la Biblia dice que la iglesia tiene que ir por el mundo predicando el evangelio para todos. Salir de nuestra comodidad. Salir de nuestra... Nos hallamos mucho unos con otros, hermanos. Demasiado da gusto estar siempre unos con otros. Pero debemos salir afuera a llevar las buenas noticias. Ese es nuestro trabajo principal. Ese es nuestro trabajo principal, hermanos. Entonces ellos no querían ni una relación con ellos. Para eso esas naciones merecían el juicio de Dios. Solamente el juicio de Dios. Eran paganos. Y más todavía cuando se trata de Nínive. Una ciudad malvada. Las personas eran ladrones, asesinos. Asesinos. Asiria, hermano, era la potencia mundial en ese momento. Y estaba invadiendo grandes territorios. En esa época, Asiria se estaba dirigiendo hacia Egipto para conquistar esa región. Y adivinen quién estaba ahí en su camino. ¿Quién estaba en su camino? Estaba Israel. Entonces Jonás quería la destrucción de Asiria porque era una potencia, amenaza para Israel. Entonces él no quería ir a predicar para que ellos no se salven. Él lo que anhelaba en su corazón era juicio para esa gente. Entonces, Jonás tenía todos los motivos, hermanos, para no querer ir a Nínive. Entonces, eso fue lo que le hizo decidir a Jonás ir lejos de Dios, porque él sabía que si él se iba a predicar, hermano, Dios iba a perdonar a Nínive. Y Jonás no quería la conversión de ellos y por ese motivo decidió huir de Dios. Pero ¿cuántos saben que de Dios nadie puede huir? Uno puede decir, fulano te va a salir allá, no me quiero y yo me voy acá. Y Dios te dice, pensando el hombre que tiene un libre albedrío, y dice, bueno, yo me voy a ir allá, me voy a escapar de Dios. Y Dios te dice, sí, andate allá, pero nos encontramos allá. No te puedes ir acá, tranquilo, pero vamos a encontrarnos allá. Yo te dije allá. El camino, el recorrido ya va a ser más largo.
y más vamos a sufrir. Tonto es el hombre. Entonces eso fue lo que pasó. Pero glorias a Dios, hermano, glorias a Dios, que Él no respeta nuestro libre albedrío. No respeta el libre albedrío de nadie. Dios hace como Él quiere. Imagínense si Dios respetaba la decisión de Jonás. Dios respeta el libre albedrío de Jonás. Fallé con Jonás, voy a elegir otra a ver si se puede ir. Dios no hace eso, hermano. Dios no hace eso. Dios no hace eso, gloria a Dios. Imagínense si Jonás se iba, se queda en Tarsis tranquilo, los ninivitas todos perdidos. Dios nunca ha perdido un solo caso por causa del hombre. Porque Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya eligió para que Jonás sea. Seguramente había miles de profetas, pero Dios dijo, yo quiero que sea Jonás. Jonás va a ser, y nadie va a cambiar eso. La desobediencia de Jonás no va a cambiar eso. Yo quiero que sea Jonás. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Imagínense nosotros mismos, si Dios respetara nuestro libre albedrío, ¿dónde estaríamos ahora? Si dependiera de mi decisión la historia de este mundo. Si yo decidiera hacer mi propia historia, nuestro libre albedrío. ¿Cuánto quieren eso? Que Dios respete su libre albedrío. Yo no. Yo no quiero que Dios respete. Porque si dependiera de mí, ¿dónde yo estaría? ¿Dónde estaríamos ahora mismo? Si eso era así. ¿Qué pasaría con el mundo si Dios respetara o se moviera de acuerdo a cómo va con la cosa, como el hombre va haciendo? Imagínense ese Dios. Que a Pablo le dio un aguijón Dios. ¿Qué es un aguijón? Una picana. ¿Cuántos saben lo que es una picana? El buey es rebelde y quiere ir allá. ¿Y qué hace la picana? ¡Pum! Allá te vas a ir. Entonces la picana le dirige, ¿verdad que sí? Para que Pablo deje de patalear. Eso es lo que Dios le dijo. Deja de patalear, Pablo. Contra mí no vas a poder. El Señor no respeta el libre albedrío de nadie, hermano. Empezamos a desesperarnos. Y estos marineros hacían eso, se desesperaban, hermanos. Y empezaban a llamarle a sus dioses, pero no pasaba nada. Finalmente llega a la conclusión, Jonás es el culpable. En el capítulo 1, Jonás es el culpable. ¿Y la solución qué es? Tirarle a Jonás al mar. ¿Quién permitió eso? Dios. Jonás había sido allá en el fondo, le encontraron al mar Jonás. Terminó la tormenta. Terminó. ¿Y qué dice Jonás? Que su Dios es, en el capítulo 1, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo pensaba Jonás huir de ese creador de los cielos y de la tierra? Qué tonto es el hombre, hermanos. Qué tonto es el hombre. Sabiendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, va a huir de su propósito. Qué tonto. Lo único que va a conseguir es sufrir. Sufrir. Entonces él fue tirado al mar. El mar se calmó. Los marineros creyeron en el Dios de Jonás. Ellos admitieron. En el capítulo 2 nos cuenta, hermanos, pasando al capítulo 2, nos cuenta todo lo que le pasó a Jonás. Se sentía casi muerto, se estaba ahogando por su desobediencia, le tiraron al mar, estaba cerca de la muerte. Y al estar cerca de la muerte empieza a levantar su voz y dice, y clama a Dios. Estando desesperado, se sentía Jonás que estaba muriendo, que era abandonado por Dios. Y en la segunda parte del versículo 6 del capítulo 2 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú, reconoce Jonás quién es su Dios. Tú sacaste. Rescata su alma del Seol mismo. Dios rescatando a Jonás. Su misericordia. Entonces Jonás llega a Jehová. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. La salvación es de Jehová. Entonces Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Porque la salvación es de Jehová. No depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios. Esa fue la conclusión de Jonás en el capítulo 2. Nadie puede huir de Dios. Dios va a cumplir. Él eligió a Jonás. Como le dije, él podía elegir a otros profetas, pero él eligió a Jonás y nadie frustra
Nadie frustra, hermano, la idea de Dios. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Ni un hombre va a hacer que Dios falle, hermanos. Ni un hombre. Y ahora Jonás, Dios dice, mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos, Jonás. Segunda vez. Si decimos, hermanos, en el capítulo 3, cualquiera puede aprender rapidísimo 7 palabras, ¿verdad? Hello, goodbye. ¿Verdad que es fácil? Entonces, no sabemos cómo Jonás predicó, pero sí él predicó 7 palabras. Y Jonás no le dijo, y Señor, ¿y cómo lo que voy a hacer? ¿Qué sermón? Larguísimo puede ser. ¿Cuántas horas voy a predicar? No, 7 palabras no me vas a decir, porque no va a ser tu palabra, va a ser mi palabra. Y una palabra basta de Dios. Entonces Jonás se va. Y legalmente, hermano, es difícil de creer. Es muy difícil de creer que toda una ciudad se haya convertido, hermanos. Todas las personas se convirtieron. Pero sí, realmente esto sí ocurrió, hermano. La Biblia nos dice que esto sí fue una historia real. ¿Por qué, hermanos? Porque para nosotros es tan difícil de creer. Nosotros, si nos vamos a predicar, si le enviamos a Gregorio como misionero, se va a Coronel Oviedo, llega ahí Gregorio, entra en la ciudad y después de 2 días le llamamos a Gregorio. Y después, Gregorio, ¿cuántas personas? 2. Gloria a Dios, qué tremendo, 2 personas. Pero imagínense si Gregorio nos dice, todo Coronel Oviedo se convirtieron. No, Gregorio, no, dejate de eso. No, en serio, no, yo te pregunté. No, todo. Hasta los animales. Hasta los animales. Imagínense, hermano, que es difícil de creer eso. Pero ¿por qué creemos? Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay nada imposible. Por eso creemos. No hay nada imposible. Pasando esa generación, vino también el juicio de Dios sobre esa ciudad. Dios nos puede perdonar nuestros pecados, pero la consecuencia siempre nos alcanza. Eran ladrones, asesinos, no iba a quedar impunes. La consecuencia sí es siempre, hermanos. Y no perseveraron. Entonces, los asirios fueron vencidos también por Babilonia. Entonces, lo que Dios nos muestra, hermano, resumiendo todo el capítulo 1 y el 2, nos muestra en este capítulo su gracia. ¿Cómo es su gracia? Derrama su gracia sobre una nación y todo se convierte, hermanos. El versículo 1 y el 2 nos muestra cómo Dios envía a Jonás. Y el versículo 3 y 4, la segunda parte, Jonás obedece y predica a Nínive. El versículo 5 y 9, Nínive cree en Dios y se convierte. A Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, hermanos, Dios no le pide favor a nadie. Dios no le clama, por favor, a nadie, hermanos. Él decide, Él es el dueño de la historia, de su propia historia. El hombre, nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros estamos dentro de la historia de Dios. De Dios es la historia. Entonces, ¿por qué otra vez Jonás? Porque Dios quería que Él sea el que predique a los ninivitas. Por eso, Jonás, no te vas a escapar, yo te elegí a vos y vos vas a hacer. Dios estaba determinado entonces, hermanos, a usar a Jonás. Y se fue detrás de él, le echa al mar, le rescata y le tira en un lugar seguro. Y Dios le dice, vamos Jonás, otra vez, porque vas a cumplir lo que yo quiero. Yo ya determiné que sea así, vamos Jonás. Jonás, hermano, no huyó de Dios por cobarde o tenía miedo a los ninivitas. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, hermanos. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él no quería la conversión de esa gente.
Y cuando Dios le dice, ahora vamos Jonás, Dios cambia su corazón, pero sigue siendo imperfecto. Él se va. No es porque Dios le torció la mano y tiene demasiado miedo, no te va a pasar otra vez lo que te pasó. Jonás iba a desobedecer al mar. Dios no actúa así, hermano. Dios no amenaza a nadie. Dios no amenaza a nadie. Él se levantó y se fue, pero se fue con malas ganas. Eso sí, no queriendo la salvación. Y eso vamos a ver en el capítulo 4. Cómo se fue Jonás, con qué corazón se fue a predicar. Por eso, hermano, nosotros le damos gracias a Dios por un mejor Jonás que tenemos ahora. ¿A quién nos apunta Jonás? Jonás fue elegido para llevar la buena nueva a los gentiles. Cuando nosotros vemos la historia de Dios nos habla, es un tipo de Cristo. Pero nosotros ahora tenemos al mejor Jonás, que es Jesucristo, que fue elegido, que fue enviado por su Padre y que Él vino a obedecer perfectamente la voluntad de Dios. El único que puede obedecer la voluntad de Dios. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Jonás dijo, yo no voy a hacer tu voluntad. Jonás imperfecto, pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Y Él vino a traernos la buena nueva, así como Dios mandó. Era lo que Cristo iba a hacer, nuestro amado Salvador, que vino a lo suyo y también los suyos le rechazaron, así como le rechazaron a Jonás. Los suyos le rechazaron. Sufrió muchísimo, murió por nuestros pecados. Jonás apuntaba a Cristo, lo que Cristo iba a hacer. El hombre imperfecto, apuntando a alguien perfecto, que iba a venir y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Dios decide que sea Él y nadie puede cambiar eso. Los planes de Dios nadie puede cambiar, nadie puede alterar ni mejorar. El hombre en su necedad piensa que puede hacer eso. Y debemos darle gracias a Dios por eso, que Él es el que dirige el mundo, hermano. Imagínense si Él dependiera de lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dios actúa según como Él quiere. Al hombre le queda decir amén y hacer. Eso es lo que nos toca a nosotros. Se levantó. Ahora Jonás sí ya se levantó, pero ya no huyó, ya no compró pasaje. Directo a Nínive. Ya no se fue a macanear por ahí. No, directo a Nínive. Directo a Nínive para proclamar el mensaje que el Señor le iba a dar. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días, hermano. Se fue. Es más, Dios me hace recordar parábola de los 2 hijos. ¿Se acuerdan? El papá le dice a uno de sus hijos, andate a hacer tal cosa, y le dice, sí, papá. Y no se fue. Al segundo le dijo lo mismo y le dijo, no me voy a ir, pero se fue. Ese es Jonás. Ese es Jonás. Se fue. Entonces, encontramos, hermano, que Nínive realmente era una gran ciudad. En Nahum, capítulo 2, versículo 7, nos dice que era la reina. Era grande, poderosa, hermano. Y Jonás se iba a llevar, le iba a llevar 3 días para predicar en la ciudad. Era grande, aproximadamente 40 horas le iba a llevar a predicar. Era un trabajo terrible, hermanos. Una ciudad tan grande, así una ciudad comercial. Y Jonás estando 3 días en el vientre del pez. Imagínense cómo salió de ahí Jonás. ¿Qué tienen los animales en su vientre, hermanos? Tiene tipo ácido para digerir los alimentos y todo tenemos, ¿verdad? Imagínense cómo salió Jonás de ahí. Todo pálido, era un desastre, sucio. Y así él se iba entrando en la ciudad, una ciudad grande. Imagínense, alguien se va entrando así en Ciudad del Este, arrepiéntense. ¿Y quién es este loco? Que vino tan lejos, una ciudad tan grande como nosotros, estamos prosperando. Y Jonás empieza a predicar. Imagínense, hermanos. Y cualquiera puede decir, pero ¿qué hace este loco acá? El versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
un día de predicación nomás, hermanos. Y su predicación era simple. Simple. Alguien iba a preparar un mensaje de aquello. Un mensaje de aquellos, hermanos. Y me imagino, y con mala gana otra vez Jonás se fue a predicar. Enojadísimo. Dice, de aquí a 40 días, Nínive será la única palabra que pronunció fuerte, destruida. Porque él sabía lo que significaba esa palabra. Cuando el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra, Dios usó esta palabra. Sodoma y Gomorra va a ser destruida, acabada. La única palabra que pronunció fuerte fue destruida. Te van a hacer destruida esta ciudad. Y se fue con ese corazón que él no quería que nadie se convierta, hermanos. Él quería la destrucción de Nínive, solo eso. Pero Dios no le iba a conceder. Dios le quería salvar a esa nación, a esa ciudad. Entonces es impresionante, hermanos, cómo Jonás, vemos en el capítulo 2, cómo Jonás recién recibió una tremenda misericordia de parte del Señor. No le dejó morir. Dios le rescató. Dios le rescató y ahora Él no quiere dar misericordia. Qué fácil nos olvidamos de la misericordia de Dios, hermanos. Yo le pido a Dios misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Dios te libra de una terrible situación y después no querés tener misericordia con tu hermano. ¿Verdad que somos así, hermano? Tan malvados como Jonás. Jonás es de mal ejemplo. No vamos a salir de acá siendo como Jonás, sino como Dios. Lo que Dios quiere. Y Jonás empieza a predicar. Y en otros pasajes, hermanos, de la Biblia, Dios siempre dice que si alguien, cualquiera de las ciudades o un país, escucha la palabra de Dios, que Él se iba a arrepentir del juicio que puede enviar sobre esa ciudad. En Jeremías 18:8, pueden ver y buscar eso, hermano, pueden anotar. Y en Jeremías 18:8 dice eso, que si alguien se arrepiente de sus pecados, Dios se iba a arrepentir de lo que iba a hacer con esa ciudad. Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Dios es un Dios de misericordia. Y Jonás no era. Y Jonás empieza a entrar a predicar en la ciudad. Imagínense, en esa época no había parlante, no había nada. Nada no había, hermano. Jonás gritando en una ciudad enorme. No iba a predicar todo en un día. Entonces, ¿cómo los otros sabían? De boca en boca, hermanos. Jonás dijo eso, Jonás dijo aquello. Este profeta vino y empezó a correr por la ciudad entera la palabra de Dios. De boca en boca. Y llegó al rey. Y ellos podían decir, así como le estaba diciendo, pero ¿quién es este profeta loco que viene a decir estas cosas? Pero no dijeron eso, hermano. Ellos se arrepintieron, creyeron a Dios. Ocurrió lo contrario. Ocurrió lo imposible para el hombre. Ocurrió el milagro. Y el versículo 5 y 6 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Él hizo proclamar y anunciar por mandato del rey y de sus grandes y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Empieza, hermano, acá la más grande avivamiento de toda la historia. ¿Han escuchado otra historia igual a esta? Alguien, un misionero ya ha logrado lo que ocurrió en Nínive. Nunca, hermanos. Nunca ha ocurrido. Este es el mayor milagro que vemos en el libro de Nínive. No fue que Jonás fue salvado por un pez, el mayor milagro, que él haya sobrevivido 3 días en el vientre del pez. No fue esa la mayor milagro, hermano. O el mayor milagro. No fue eso. El mayor milagro aquí fue que Dios le salvó a una ciudad entera.
consciente. Este es el mayor milagro que pasó en toda la historia, hermanos. Que una ciudad completa se salvó por la predicación de un solo hombre. ¿Cuántos profetas, hermanos, han predicado años y años y nunca pasó nada? Un ejemplo que vemos en la Biblia, Noé. ¿Noé cuántos años predicó? 120 años. Y hizo exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Él no era como Jonás. Era así obediente. ¿Cuántos se convirtieron? Nadie, cero. Cero, hermano. Cero. Jesús predicó 3 años. Él mismísimo, Jesús, el Hijo de Dios, 3 años. Le eligió a 12 apóstoles. Uno le vendió, otro le negó y los otros corrieron. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? La salvación es de Dios. Es de Dios, hermano. Habla 7 palabras. Jonás habló 7 palabras y ocurrió el milagro. Entonces lo único que podemos decir aquí es lo que dijo Jonás en su último, en el último capítulo, en el último versículo del capítulo 2. Que la salvación es de Jehová y de nadie más. La salvación es de Dios, hermano. Ayuno a full. Vestimenta, todo tiene que cambiar. Todos cambiaron su vestimenta rápido. Animales, rápido. ¿Dónde están los bueyes, burros? Traigan todo. Una ciudad entera paró. Imagínense. Para que el hombre pueda arrodillarse delante de ese Dios grande y poderoso. Él tiene que quebrar nuestros corazones para que podamos arrodillarnos delante de Él. Si no, no hay caso. Entonces nuestro clamor tiene que ser: Señor, sálvame de verdad. Rompa, Señor, ese corazón de piedra que tengo para que yo pueda también dolerme de mis pecados. Nadie se va a doler de sus pecados si no nace de nuevo. Si no es por la obra de Dios, nadie se va a doler de sus pecados. Estas personas demostraban un dolor interno y estaban expresando externamente. Personas malvadas se quebraron, hermano, delante de Dios al escuchar la palabra de Dios. Se dan cuenta de la importancia de asistir en el culto, porque en esto, en cualquier domingo, Dios puede romper el corazón, hermano. Entonces no nos cansemos, hermano, si no estamos pudiendo, vengan, hermano, asistan en la prédica, porque Dios es el que va a cambiar el corazón. Padres que tienen hijos inconversos, tranquilos, prediquen el evangelio, expónganle al evangelio para que Dios pueda romper el corazón, para que ellos puedan arrodillarse delante de Él. Dios puede hacer. Y empezó, hermano, a extender por todo el palacio. Llegó al rey en el versículo 6. Seguramente no sabemos quién le predicó al rey. Si fue Jonás o un soldado. Entra el soldado: rey, rápido, algo está ocurriendo aquí. Jonás está diciendo esto. Jonás está diciendo que de aquí 40 días Nínive será destruida. Y el rey dice: ¿dónde está eso? ¿Quién le dijo para que ellos hagan eso? ¿Qué hizo el rey, hermano? ¿Qué es silicio? ¿Qué es silicio? No sé si ustedes, es una tela áspera, lona. ¿Saben? Nosotros antes en la campaña le decíamos alpillera. Esa ropa áspera, hermanos. Ese es el silicio, hermano. Quita su ropa y se pone ese. El rey se arrepiente de su pecado. Y empieza a dar su veredicto. Ayuno para todos, hasta los animales. ¿Qué culpa tenían los animales? El hombre es el que pecó, hermano. Pero todos los animales, por sí, un animal haya pecado. Por sí. Entonces, todos los animales. En segundo lugar, saca la lona para todos los animales. Imagínense, todos los animales cubiertos. Todos los animales, sin excepción, todos los animales. Y todos tienen que estar clamando ¿a quién? A Dios le tienen que estar clamando. A Dios de Jonás. Al Dios de Jonás. Le creyeron no a Jonás, sino le creyeron a Dios, dice. A Dios mismo. Porque fue la palabra de Dios que Jonás predicó. Y el temor, hermano, llegó para toda la ciudad. Y dice: y conviértanse cada uno en su mal camino.
Esto que ya estaba ocurriendo en la ciudad. Sale el rey y él empieza a dar veredicto, pero es algo que ya estaba ocurriendo en la ciudad. Primero el pueblo se arrepintió, después el rey. No es que ellos hicieron por el decreto o se arrepintieron por el decreto del rey. No, el rey de reyes primeramente dio su decreto. El rey de reyes. Y lo que el rey estaba haciendo era lo que el pueblo estaba haciendo, sino lo que el rey hizo fue oficializar todo lo que el pueblo ya estaba haciendo. Todo el mundo, vamos a clamar, 40 días tenemos, pueblo, 40 días, después vamos a ver si Dios se arrepiente, pero vamos a contar 40 días y un soldado cuenta regresiva, 39, 38, 37, a ver si Dios se arrepiente. Imagínense ese tiempo, hermano, 40 días ellos tenían que estar atentos y clamando a Dios. En el versículo 9 dice, clamando a Dios, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice. El rey tuvo una actitud correcta. Todos aquellos hermanos que fueron salvados por Dios van a tener esta actitud. ¿Qué hace, hermanos, que una persona actúe de esta manera? ¿Qué hace, hermanos? O esta es lo que vemos en el rey, es la actitud de las personas que verdaderamente se arrepienten de sus pecados, hermanos. Esta es la actitud de las personas que verdaderamente fueron salvados por Dios. Se humilla ante Dios, reconoce que no es nada delante de Dios y clama por misericordia para que Dios se apiade de él, hermanos. Esa es la actitud de un arrepentido. En Mateo 5:1 dice, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres, los que ven su pobreza espiritual delante de Dios. Y eso solamente Dios puede hacer que el hombre vea su pobreza, su miseria total. Solo Dios. Y dice bienaventurado el que llora. Cuando yo veo mi pobreza espiritual, por supuesto que voy a llorar y voy a clamar a Dios. Bienaventurado los mansos. Eso ocurre, hermano, cuando el Señor cambia. Esta es la característica de alguien que verdaderamente se ha arrepentido. Es tan diferente, hermano, del cristianismo de hoy en día. La persona quiere darle orden a Dios. ¿Qué es eso, hermano? Oramos como si vamos a torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Nadie puede torcer los brazos de Dios, hermano. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Nosotros oramos para decirle a Dios, Señor, descansamos en ti. Descansamos en ti, Señor. Nadie, hermanos. Muchas personas se sienten con derecho delante de Dios. No, nosotros no merecemos absolutamente nada, mis hermanos. Por la misericordia de Dios somos lo que somos y estamos aquí. Si Cristo no nos hubiera salvado, estaríamos perdidos todavía. Nadie le acepta a Dios. Dios es el que nos acepta a nosotros, hermanos. Los predicadores mismos hoy en día nosotros vemos cómo ellos incentivan a su congregación a que tiene que reclamarle a Dios. Reclamar a Dios sus promesas. Exigirle a Dios. ¿Qué nosotros vamos a exigirle a Dios? Nada, hermanos. Nada podemos exigirle a Dios. Dice, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Está golpeando la puerta de tu corazón. Dios no le pide a nadie, por favor. Él sin permiso hace las cosas, cambia. Él no se humilla ante nadie. El hombre es el que se tiene que humillar ante Dios. El hombre, hermanos. Entonces, Dios no le debe nada a nadie. El hombre está condenado, dice la Biblia, por causa de sus delitos y pecados. Entonces, clama a Dios por misericordia y dobla rodillas ahora, hermanos. Ahora tenemos la oportunidad de buscarle a ese Dios misericordioso y doblar nuestras rodillas. Y si no queremos doblar nuestra rodilla ahora, tarde o temprano vamos a hacer. En el juicio final nadie se va a escapar de eso. Pero en ese día va a ser para juicio. Hoy, si doblamos rodillas, vamos a encontrar la misericordia de Dios.
No espere hacer eso en el juicio final. Hoy es el día que Dios quiere salvar. Hoy es el día de salvación, porque de Él es la salvación, de nadie más. No depende del mensajero. Yo me puedo vestir bien, puedo estar, pero no depende. Yo me puedo preparar bien, pero no depende de mí. Depende del mensaje, no del mensajero. La palabra de Dios es la que tiene poder. Entonces, hermanos, Dios no le debe nada a nadie. A nadie. Esta actitud que demostró el rey es el resultado, hermanos, de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Si nunca tuviste esta experiencia que tuvo el rey, entonces, hermano, déjame decirte que tal vez nunca experimentaste la salvación. Nunca experimentaste. Si nunca nadie lloró por sus pecados, posiblemente nadie, esa persona no es salvo. ¿Saben que un salvo, una persona que fue salvada por la gracia de Dios, reconoce, hermanos, si el Señor decidiera mandarme al infierno, Él tendría razón? Y yo le diría al Señor: Señor, tenés razón. Esa es la actitud, hermano. Si Dios decide mandarnos a todos al infierno, Él seguiría siendo justo, porque Él es justo. Él es santo y el hombre ha pecado contra Dios. El hombre fue el que ofendió a Dios y el ofendido viene a rescatarnos. El ofendido vino a amarnos con un corazón, con un amor eterno, hermanos. Los ninivitas se convirtieron, se humillaron delante de Dios. Dios tiene que romper el corazón de piedra en pedazos, romper nuestro orgullo, hermanos. Si Él hace eso, ahí sí nos humillaremos delante de Él, cuando Él rompa el corazón de piedra orgulloso que tenemos. Y es necesario que Él haga eso. Los ninivitas, hermanos, se arrepintieron, de verdad fue la conversión de ellos. En Mateo capítulo 12, 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, con esta generación, y la condenarán, dice. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo mismo estaba predicando. Ellos se arrepintieron de verdad. Mateo 12, 41. Por último, hermanos, el versículo 10 dice: versículo 10 de Jonás: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Se arrepintió Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en ellos, hermanos? Acá no nos relata Dios que Él vio que ellos se cubrieron de silicio, se cubrían de ceniza, que hicieron ayuno y que por eso Dios se arrepintió. ¿Qué fue lo que Dios vio en los ninivitas? Algo que ellos hicieron, hermano. ¿Qué vio? Se convirtieron. Eso fue lo que a Dios le hizo volver atrás. Y la palabra arrepentirse no es porque Dios se arrepintió, no es porque Dios no sabía. Dios no se arrepiente, dice la Biblia. En muchos pasajes dice que Dios no se arrepiente. Esta palabra es una forma de decir para que nosotros podamos entender, hermano. El profeta, el que escribió el libro, estaba escribiendo para que nosotros podamos entender, usaban términos para que nosotros podamos entender. Pero Dios no se arrepiente, Él no se equivoca. Él antes de la fundación del mundo ya sabía que Jonás se iba a rebelar y que volvería y que los ninivitas se iban a arrepentir. Él ya sabía, hermano. Antes de la fundación del mundo, Él ya escribió toda la historia. Y va ocurriendo así como Él quiere hasta el final. Ya está todo escrito, ya no hay nueva revelación para la iglesia. Ya está todo. Entonces Él se arrepintió porque vio que los ninivitas de verdad se convirtieron, hermanos. No es por usar túnica, ayunar, rasparse la cabeza o guardar el sábado.
No es por eso. Y la evidencia de una conversión verdadera, ¿sabe dónde está, hermano? Que ellos se convirtieron de su mal camino. El cambio que debe haber en las personas. Primeramente el cambio interno y después la manifestación. El cambio, hermanos, eso fue lo que Dios llevó en cuenta. El cambio de vida. Esa es la prueba de que uno es salvo. Esa es la prueba de que uno es salvo, hermanos. El cambio de vida. El cambio de vida. ¿Y saben qué, hermanos? Los ninivitas en aquella época tenían más teología que cualquier otro cristiano en esta era. Todos nosotros. Muchas veces no tenemos esta actitud delante de Dios. No tenemos, hermanos. Como le dije, los ninivitas estaban esperando 40 días para la destrucción. ¿En cuánto ya estamos ahora? Cuenta regresiva. 2 días. 3 días, rey. Y a full, ayuno, más ayuno, 3 días ya nomás. 2 días, 1 día, ¡pum! No pasó nada. Felices, fiesta para todos. 40 días pasó, no hay nada. Dios perdonó nuestros pecados. Felices estaban, hermanos, los ninivitas. Me imagino que hicieron una fiesta de 3 meses, 1 año, porque Dios perdonó sus pecados. ¿Cuántos están felices porque Dios perdonó sus pecados? ¿Cuándo puedo hacer fiesta en este día porque Dios ha perdonado nuestros pecados? Y el juicio que Él dijo que vendría sobre nosotros ya no va a venir. Ya pasó, Cristo, estamos en Cristo Jesús. Hagan fiestas, hermanos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo por la obra que hizo Cristo, no por ese pecador, por la obra que hizo Cristo. Ellos no hicieron fiesta porque Dios no envió juicio. El único triste ahí era el cristiano que estaba ahí, Jonás. El único estaba triste, yo dije. Y eso vamos a ver en el capítulo 4. No estaba feliz. Todos los pecadores fueron perdonados. Jonás se ha olvidado de que Dios le perdonó. Nosotros, hermanos, no tenemos que olvidar eso. Todo lo que Dios hizo por nosotros. El juicio de Dios se ha apartado de nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Y si alguien, hermano, no está en Cristo Jesús, doble rodilla en este tiempo donde puede encontrar al Dios misericordioso. Porque en el día del juicio ya no habrá misericordia, hermanos. Este es el tiempo que tenemos, donde tenemos la palabra, la profecía más segura con nosotros, la palabra de Dios que puede cambiar nuestros corazones. Expongámonos a la palabra de Dios. No faltemos al culto, por favor. Expongámonos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes. No nos cansemos, porque la salvación es de Jehová. Y Él es soberano y puede hacer la obra, hermanos. Para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Y esa es la enseñanza, hermanos, de Jonás, que la salvación es del Señor. Eso es lo que aprendemos, hermanos, de este capítulo, de la salvación es del Señor. No depende del predicador, no depende de las personas, depende de la palabra de Dios. Solo Dios. La palabra de Dios, hermanos, siempre va a ser superior a cualquier otra cosa. Y así, hermanos, damos gracias a Dios, porque de Él es la salvación. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y por hacernos entender que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de ti. Y eso, Señor, nos anima en esta mañana para salir a predicar allá afuera.
Porque como dice Pablo, ahora entendemos por qué Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si tú salvaste a toda una ciudad, podés salvarle, Señor, a cualquiera. Pero la salvación depende de ti. Tú tomas, Señor, la decisión a quién salvarle. De ti depende, Señor. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es hacer lo que Jonás hizo. Predicar tu palabra a toda criatura. Esa es la misión que tenemos, Señor. Guárdanos de rebelarnos o no querer hacer eso, Señor. Porque si tú no elegiste, Señor, tú eres el que escribiste antes de la fundación del mundo toda tu historia. Y gracias por eso, Señor, por no respetar nuestro libre albedrío, Señor. Muchas gracias por eso. Porque si dependiera de nosotros, fácilmente nos apartaríamos de ti. Nunca permita eso, Señor. Rompa ese corazón de piedra que tenemos para que podamos obedecerte, Señor, y hacer lo que hicieron los ninivitas. Expresaron su arrepentimiento con dolor, con lloro. Bienaventurado el que llora, dice tu palabra. Ayúdanos para que podamos llorar por nuestros pecados todos los días y alegrarnos de ese Dios grande que tenemos, de levantarnos de nuestra cama y darte en primer lugar las gracias. Tal vez nos falte todo en este mundo, pero si te tenemos a ti, estamos completos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que esta semana podemos meditar en tu palabra, Señor. Volver a leer Jonás 3. Recordarnos, Señor, de lo que... y verte a ti ahí, Señor, a Cristo, al mejor Jonás, nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús.